Hola con todos, bienvenidos a nuestro video sustentación de nuestro cuento El libro prohibido entre realidades. Yo soy Valeria Aguirre y ella es Yanela Mendoza. Y continuemos. Nuestro cuento pertenece al género de acción y fantasía urbana y como tal, la premisa vendría a ser Francisco y Mónica, los personajes principales, se enfrentan al guardián oscuro y sus secuaz para que Mónica pueda regresar a su realidad. de allí, como sinopsis corta y para explicar un poco más acerca de la estructura narrativa de nuestro cuento, es que en el acto 1 ocurre que Mónica está siendo ahorcada por los guardianes oscuros. Luego, en el punto de giro 1, los guardianes le dicen a Francisco que le entreguen el libro para soltarlo. Luego tenemos en el acto 2 que Francisco les entrega un libro falso y sueltan a Mónica. Abre el portal con el libro verdadero. Y de ahí el punto de giro 2 vendría a ser cuando los guardianes oscuros se dan cuenta como tal del engaño. Y al final, como acto 3, tenemos que Mónica logra escapar y en su intento por detenerlos, Francisco es atacado. Como tal, dentro de los géneros que han sido seleccionados para nuestro cuento, se viene a cumplir por la parte de acción toda esta parte que sucede en el principio de nuestro cuento, que es acerca de la persecución y la violencia en general que sufre Mónica al principio. Eso vendría a ser la parte de acción. Y en la fantasía urbana, En la fantasía urbana tenemos los elementos como es el libro, que pretende ser un libro mágico que abre portales entre dimensiones, entre realidades. Tenemos eso de que nos habla de Mónica, que pertenece a una realidad y es transportada a otra realidad en donde en la historia hace entender que tiene una relación con Francisco. Sin embargo, Mónica desconoce a Francisco, pues en su realidad todavía no lo ha llegado a conocer. Los personajes. Como protagonista tenemos a Mónica, quien narra la historia. Entra en el arquetipo de damisela en apuros, ya que es quien es secuestrada y está atrapada y esperando a que sea Francisco quien la salve. sí, como tal vendría a ser este personaje que normalmente está esperando a ser salvado por el héroe y en gran parte del cuento viene a ser como que está aprisionada, retenida por estos que vendrían a ser el guardián oscuro y su secuaz. Sí, también está la cuestión de que Mónica, al no estar en su realidad y no entender nada de lo que está pasando, no puede como reaccionar ni defenderse tampoco. También tenemos el personaje de Francisco, que viene a ser el héroe. Entra en el arquetipo de héroe, ya que es quien salva a Mónica y pues por si tiene aptitudes de valentía. Sobre todo porque, o sea, también algo que es muy característico de las películas de acción en general es esta persecución que normalmente es como que a estos personajes que vienen a ser denominados como el héroe, el que en su mayoría es hombre, siempre es como que le secuestran a la esposa o le retienen a la hija, entonces por eso tiene que ir a rescatarlas en la mayoría, en gran parte de la historia. Entonces eso fue lo que quisimos replicar, por así decirlo, ese tipo de temáticas que saben ocurrir en las películas, las características del género de acción. Queríamos replicarlo también en nuestra historia y que eso caracterice a gran parte de nuestro cuento. Como antagonista tenemos a el villano, el guardián oscuro, que viene siendo el arquetipo del villano. Villano. Sí. Y su secuaz, que también vendría siendo un villano. Sí, que el secuaz que vendría a ser el G52, porque, o sea, en sí, la idea es que el guardián oscuro es como que el líder de un ejército, y por eso es que este ejército vienen a tener como que varios guardianes, y por eso es como que G1, G2 y hasta G52, por así decirlo. Entonces, de esta forma más o menos sería descrito esto, que vendrían a ser los que no, o sea, como que impiden que el héroe y el protagonista sobre todo cumpla como quien dice su meta. Entonces por eso vendrían a ser el antagonista
o villano también. Dentro del proceso para la creación de nuestra historia, hicimos al principio, lo que hicimos fue, al ya tener como tal los géneros de acción y de fantasía urbana escogidos para iniciar con nuestra historia, entonces lo que hicimos fue inspirarnos en varias películas de los géneros para que la trama fuera en torno a todas estas cosas, como estos detalles que hacen de sí a los géneros. Ajá, para identificar como tal las características de los géneros. De ahí lo que hicimos también fue, o sea, a partir de ello nos inspiramos para hacer 3 sinopsis, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, hicimos 3 sinopsis a las cuales le presentamos al profesor y él nos seleccionó una en la que podríamos trabajar acorde al número de palabras que nos había puesto límite. Una vez seleccionada la sinopsis y como en la sinopsis ya teníamos determinados lo que son los actos y puntos de giro, iniciamos con a desarrollar el cuento. Ajá, iniciamos como tal a desarrollar lo que vendría a ser el mundo donde se desarrolla esta aventura de los personajes. Que, o sea, en sí lo que quisimos hacer es como que esté ambientado en Ecuador, por eso incluso los nombres son como que Francisco, Mónica, nombres de aquí. Y, o sea, también nuestra idea fue que transcurra como tal en una biblioteca de Quito. Como uno de nuestros géneros asignados era el de fantasía urbana, decidimos ambientar la historia en una biblioteca del centro histórico de Quito. Sí. Debido a que la narrativa es de tan solo 1000 palabras, la descripción de los escenarios es muy limitada, pero se da a entender que surge dentro de una biblioteca. Sí. También otra cosa, o sea, es que al ser como tal una historia de 1000 palabras, no es como que podíamos extendernos tan atrás en la historia, sino que la historia tuvimos que hacer que iniciara ya como tal en el acto de la persecución, que es cuando tienen retenida a Mónica y es como que le dan a escoger a Francisco entre darle el libro o la vida de Mónica. Entonces, esa parte de ahí fue donde tuvimos que iniciar nuestra historia y desarrollarlo a partir de ese punto hasta que Mónica puede regresar a su realidad. Ahora, cuéntame cuál fue tu parte favorita del cuento, o sea, tu escena o algo así. ¿Qué fue lo que más te gustó de escribir el cuento? Ya, yo creo que lo que más me gustó fue el trasfondo de los personajes, el desarrollo como tal de los personajes y como la historia que había detrás de los personajes. A pesar de ser un cuento corto, se da a entender, se entiende, se explica que, por ejemplo, como Francisco, quien está buscando y quien quiere traer a su realidad, se trata de una Mónica que no es la Mónica quien narra la historia. Entonces, a pesar de que nunca explícitamente se dice que Francisco tiene una relación, qué tipo de relación tiene Francisco con la Mónica con la otra Mónica, debido a sus acciones y a su preocupación, se entiende de que Francisco y la otra Mónica tenían una relación romántica. A lo largo de los borradores que se hizo, o sea, había otros borradores donde, o sea, sí iba un poco más. O sea, aparte de simplemente ahorcarla, era como que también la golpeaban contra los estantes de la biblioteca y eso. Pero luego a la larga nos dimos cuenta de que era muy exagerado y de que una persona real como que no soportaría tanto y capaz ya se hubiera muerto. Entonces por eso ya corregimos esa parte de ahí. Y entonces como tal, eso fue más o menos el desarrollo de la historia y o sea me gustó mucho. Sobre todo la experiencia de como que escribir acción o fantasía urbana, o sea, a mí en lo general yo no había tenido nunca esa experiencia de escribir algo de acción porque incluso en películas, o sea, es como que yo no acostumbro a ver como que películas de acción normalmente,
Pero para escribir esta historia tuve que darme la tarea de ver ciertas películas de acción, como que las más típicas, para saber cuáles son los patrones que se repiten dentro de estos géneros. ¿Y tú? Ya, como tal, lo que tengo que destacar de la historia es la forma de actuar, que me parece que es muy como que apegada a la realidad. Vemos en la escena de que como Mónica, como tal, no conocía de nada a Francisco y no sabía de quién se trataba y estaba como que sorprendida y sin saber qué hacer, ni, o sea, no entendía la situación en la que estaba. Y a la final, cuando es regresada a su realidad, realmente, aunque se preocupa, como todos, por la seguridad de Francisco y que probablemente Francisco, o sea, sea lastimado por el guardián oscuro y sus secuaz, en realidad Mónica no lo siente tanto como si fuese alguien que ella conociera, un amigo o un amante. Bueno, como tal, eso sería todo acerca del video sustentación de nuestro cuento. Muchas gracias por ver. Yo he sido Valeria Aguirre. Yanela Mendoza. Muchas gracias.